Vamos a la pregunta 1. ¿Qué hizo Daniel y sus amigos al verse amenazados a muerte? Sabemos que la respuesta está más que por encima de la letra. Así es que dame la respuesta, pero también la aplicación a nuestra vida diaria, porque en realidad la idea de esta pregunta era aplicarla a nuestro diario vivir. Es que tenemos el peligro que él estaba pasando era de muerte. El rey había dicho, o me dicen la interpretación del sueño, o todos van a morir. Entonces tenía dos opciones, orar o preocuparse. Y la opción que él toma es orar. Nosotros tenemos dos opciones, preocuparnos u orar. Y eso ante cualquier problema, no en realidad, no exclusivamente ante la amenaza de la muerte. Y aunque algunos, yo creo que en nuestro país se oye un poquito amarillista, ya que gracias a Dios el nivel de contagiados es poco, pero no así el nivel de problemas. Ahora, si hablamos del resto del mundo, aun cuando leí hoy en las noticias que algunos países están empezando a abrir sus puertas, y quién sabe cómo, porque todavía no han cumplido la cuarentena, pero en fin, ese es asunto aparte. Pero te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez has terminado aún más preocupado de lo que estabas después de orar? No, nunca. Y debo compartirles que desde que estoy memorizando los versos que tienen que ver con eso y que estoy dedicándole más tiempo a la alabanza, mi corazón tiene un poco más de paz al respecto, al punto que puedo decir que mientras hago eso, la preocupación se me olvida. Pero la preocupación no desaparece. Entonces, ¿por qué entonces? O sea, el problema no desaparece. Entonces, ¿por qué si la preocupación desaparece? Porque aprendimos en el libro de Chuck Smith que la oración no necesariamente va a cambiar las circunstancias a nuestro alrededor, pero que sí va a cambiar nuestro corazón. Y ahí se hace eco al versículo que memorizamos ayer, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Allí es donde hace la diferencia. Y obviamente Daniel conocía muy bien esto, porque lo primero que hizo fue decirle a sus 3 amigos, entremos en un tiempo de ayuno y oración. Ahora, imagínate qué triste todas las veces que nosotros hemos dicho, ahora solo nos queda orar. Ni modo, oremos. Todos hemos enfrentado algunas situaciones difíciles y nos hemos reunido con amigos o con nuestro ministerio y decir qué vamos a hacer y empezamos a planear qué hacer y ya no hay nada que podamos hacer y decimos ni modo, oremos. Eso es tan absurdo porque la herramienta más importante o más poderosa que nosotros tenemos es la oración. No deberíamos de decir ni modo, oremos, deberíamos de decir vamos a orar ahora, como nuestra primera arma ante cualquier situación. Y lo que es peor es que viéndolo así hasta ofensivo resulta, porque Dios está oyendo que dijimos, bueno, lo único que nos queda es orar. Algo así como, o sea que yo soy la alternativa que queda al final del camino, cuando debió ser nuestra primera alternativa. Eso nos daría paz. ¿Sabes qué creo que es el problema? Haciendo eco del distanciamiento social que hoy está de moda, parece que algunos estamos distanciados socialmente de nuestro Señor. Entonces, por ello, ir en oración y consultarle su adversidad o sus circunstancias parece que se vuelve remoto. Y en tal caso, razón tienen al final del camino, porque no quieren dedicar tiempo a la opinión de Dios en sus vidas. Pero bueno, yendo a la segunda. Hoy por hoy, hablando de la actualidad, ¿debemos poner nuestra confianza en los sueños? Antes de que respondas, no pasemos de largo el versículo del Antiguo Testamento que reza que los jóvenes verán
visiones, tendrán sueños. Entonces, no es asunto de descartarlos. Ujú. Pero sigo insistiendo en la pregunta, ¿deberíamos poner nuestra confianza en los sueños? ¿Es un recurso fiable? ¿Hay algo mejor que esto? Eh, Bajo el principio que estás diciendo de que nosotros no podemos decir o limitar cómo habla el espíritu a alguien. No podemos venirle a decir, no, el espíritu no te va a hablar por sueños. El espíritu ocupa cualquier cosa para hablarnos, pero lo más poderoso que va a ocupar para hablarnos siempre va a ser la Biblia. Solo que hay algunos versos que sería bueno que los anoten. Uno de estos versos es Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, 1, y dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle, dice, no darás oído de tal profeta. Bueno, en este caso descalifica a todos aquellos que se adjudican poder de sueños, pero su temor no está en Dios ni en la palabra. Ahora, este es el punto. Muchos dicen, soñé algo para que se cumpla la voluntad de ellos. Quizás no adorar a otros dioses, pero que sí que los adoren a ellos, para que vean cuán espiritual soy, para que vean cómo me habla Dios. Y que aquellos que están en derredor de nuestras congregaciones y que llegan diciendo, Dios me habló en este sueño, ¿es un recurso fiable? Jeremías 29, 8 es otro verso que deben de anotar. Jeremías. Dice, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre sí, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Ni atendáis a los sueños que soñáis. Hay muchas cosas que son inspiración divina, como la Biblia. Pero a veces los sueños también suelen ser indigestión estomacal. Entonces, ¿estás diciendo que no es un recurso fiable? No, porque bastante de las cosas que soñamos muchas veces son indigestión. Bueno, de hecho, establezcámoslo como un principio. Si vamos a comparar fiabilidad, un sueño en comparación a la Biblia, si vamos a ponerlo en balanza, ¿qué diríamos? Ahora, anoten Hebreos 4, 12 y 13. Este lo conocen, es el que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta en los tuétanos. Entonces, ¿qué es más poderoso? ¿Un sueño o aquello que es viva y eficaz y que va a atravesar lo más profundo de nuestros corazones? Eso responde mi pregunta entonces. Si vamos a poner en balanza la fiabilidad de un sueño versus la fiabilidad de la Biblia, ¿se puede? No hay comparación. Y el último, 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo 3:16, dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. Todo lo que tenemos es inspiración divina. El libro que estamos leyendo de la oración dice, hey, cuando abran este libro, tengan en mente que son las palabras del Creador del universo. Visto así, y haciendo eco a que nosotros estamos viviendo en la época de la gracia, en donde este libro ya se escribió por completo, y él mismo cita que es el consejo total y pleno de Dios, y que es la inspiración para el hombre, pues entonces, ¿qué sentido tiene que estuviésemos confiando en los sueños? Ninguno. No estamos restándole la autoridad al Espíritu Santo de que Él va a hablar como Él quiera hablar. Es Dios. El problema es que hay una cantidad de personas en las congregaciones que giran sus actos a través de sueños o de lo que otros soñaron, pero son muchas veces, no todas, pero muchas, manipulación de asuntos para hacer lo que ellos quieren. Y como deducirán, el resultado es triste. Y luego dicen, ¿por qué Dios? Si Dios me había... ¿Y sabes qué? Y esto no se compara a aquellos que reclaman un versículo para sí mismos. También porque es obra de sus propias mentes. Sí, de hecho el versículo que estamos memorizando ahora
Es una promesa que Dios le hizo a Isaías en forma específica. ¿Nos podemos apropiar nosotros? No temas, porque yo estaré contigo. No desmayes. No desmayes, porque yo Yo soy Jehová que te esfuerzo. Lo que Y sucede luego es que dice, siempre siempre estaré contigo y te siempre esforzaré. seré tu sustento Y siempre seré tu sustentador con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿nos podemos apropiar? Lo que sucede es que eso es lo que es Dios. Dios es alguien que siempre va a estar con nosotros. Entonces no es que lo saqué de contexto. No. ¿Por qué? Porque vimos la semana pasada que Jesús es el verbo de Dios, la palabra. Entonces, esto es palabra de Dios. Entonces sí podemos apropiarnos de eso, porque esta es una promesa que Dios se la está haciendo a su Hijo por ser su Hijo. Y si nosotros somos sus hijos, pues claro que nos podemos apropiar. El problema es cuando la gente, y yo no sé por qué insisten en enredarse en el error, tratar de ajustar todo a su propia voluntad. Pero bueno, así hay una cantidad de gente. De hecho, te quiero contar esto. ¿Saben? Hace que, no importa cuánto tiempo, fui a traer a Génesis al Tig Marín, al museo, y no era hora aún. Entonces, a la par está el Parque Cuscatlán. Entonces dije, voy a ir a beber algo ahí, y hay un montón de chalets, o habían, no sé ahora. Entonces, mientras yo esperaba, en un chalet había una señora y me atrajo los tacos, yo los pedí. Entonces eso me llevó más tiempo. Llegó un joven con corbata, con Biblia, muy bien peinado, y le dijo, hermanita, ya vengo por la oración del día. Entonces yo presté atención, qué bueno, es cristiana la dueña de la cafetería. Y le dijo la señora, mire hijito, ahí en la esquina puede orar. Después le doy la ofrenda. Y el joven empezó a orar en la esquina. Y empezó a decir, protege este negocio. Lo pedimos, y empezó a usar versos. Y la señora siguió en sus negocios. Esta señora estaba pagando por protección espiritual. Yo decía, ¡ih! Y por supuesto que hasta sentí que me iban a hacer daño los tacos. Y tenía ganas de yo decirle, señora, y al joven, no está mal pedir por protección, pero en todo caso usted debió ir con este joven a orar y tener una actitud reverente. No podemos pagar por eso. Parece que la gente quiere encajar a su antojo. Y de ahí el asunto de los sueños. Pero bueno, Dios quiera que usted y yo no caigamos en ese tipo de cosas. Diferencia entre Nabucodonosor y Daniel ante un problema que le quita el sueño, ya lo vimos, ¿verdad? Sí, Nabucodonosor se preocupó, Daniel oró. ¿Cuál fue el propósito de Dios al mostrar este sueño? El propósito no podemos dejarlo a interpretación nuestra porque la Biblia lo menciona. Está desde el verso 20 hasta el verso 23. Daniel, cuando entiende el sueño, cuando Dios le revela el sueño y su significado, lo primero que él menciona, vean las primeras palabras que él menciona: sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, y escucha esto: quita reyes y pone reyes. El propósito de Dios al revelarle este sueño, no solo a Nabucodonosor, también a Daniel y al mundo, era demostrar su soberanía. Era el hecho de que si Nabucodonosor había conquistado Israel, no era porque se le había salido, o porque era Nabucodonosor, o porque se le había salido de las manos. Era porque Dios lo estaba permitiendo y Dios estaba poniendo a Nabucodonosor en ese lugar. De hecho, vámonos al sueño. Porque, bueno, pero hay que dejar muy explícito el propósito entonces desde este libro
que es el sueño en resumen, o los sueños, es anunciar el futuro, pero sin dejar de mencionar que el futuro está en las manos del Señor, está en el control, y sin dejar de mencionar que el propósito era glorificar al Hijo de Dios, y que es con lo que me dijiste vas a terminar. Yo me apego un poco más a este hecho de que Él pone y quita reyes. Es decir, es más escueto el propósito. Dejar en claro que Él Dios pone pone y quita reyes y sigue siendo Él el Rey de los Reyes. Bueno, ahí se resumiría casi de forma bíblica y solo le deberíamos sumar glorificar a su Hijo, porque está en este libro muy explícito, pero vamos a eso. La siguiente pregunta tiene que ver con el cuadro sinóptico, del cual ya enviaste una foto de un artista, pero en fin, dale y explícalo. Vamos a usar la computadora, Dani, por si alguien no lo abrió, vos lo podés explicar desde ahí. Y sí. Lo ven todos ustedes, ¿verdad? Sí, lo alcanzan a leer un poquito. Bueno, si no, pongan atención. Si no, mala suerte. La primera parte que encontramos en el sueño es que dice que la cabeza es de oro. Y Daniel le dice a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza. Ahora, Dios fue tan detallista en ir mencionando cada uno de los materiales y de las partes del cuerpo que estaba compuesta esa estatua, porque tenían un significado especial. El reinado de Nabucodonosor se conoce como el más grande y el sin igual entre los reinados gentiles. Por eso ocupa el oro, diciendo, él fue el más valioso, él fue de los más poderosos, el más poderoso. Pero también el reinado de Nabucodonosor se conoció por la sabiduría y la tecnología que él empleó en su reino en general. Entonces Dios, al decir el reino babilónico, aquí encontramos, representa a la cabeza de oro, está diciendo todo eso. Perdón, creo que es importante aclarar que el cuadro sinóptico y lo que está a la derecha de lo que está explicando Carlos ahora es los demás capítulos de Daniel. Sí. El sueño de hoy se queda nada más en esto. Es que es probable que la atención de algunos se haya desviado hacia los otros. Y si puedes mantenerlo en esto, mejor. Sí, este cuadro lo vamos a estar ocupando casi en todo el libro. Todo Daniel vamos a ocupar. Pero es punto de honor que ahora enfoquen su atención únicamente en la estatua. Sí, Okay, esta estatua es el abecedario de todas estas profecías. De la historia. De la historia, en realidad. Si nosotros entendemos esta estatua, entendimos Daniel. Y Apocalipsis. Y Apocalipsis de una vez. Entonces, después, Dios se encarga de decirle, el siguiente reinado será inferior, no será como vos. Tu reinado va a ser aún mejor. ¿Por qué? ¿De qué estaban hechos, si ustedes se acuerdan, o si vos te acordás, viejo? Aunque aquí lo dice, no tengo por qué preguntarlo. Estaban hechos, los brazos y el tórax estaban hechos de plata. La plata es un elemento inferior, o es un hierro inferior al oro. Entonces le está diciendo, bueno, no va a ser como tú, va a ser poderoso. Pero el hecho de que agarra dos lados, o sea, usa los dos brazos, quiere decir que va a ser la coalición de dos reinos, que son los medos y los persas. Un lado representa a los medos y el otro lado representa a los persas. Ellos también se conocieron por haber sido un reino fuerte. O sea, ellos aplastaban a la gente. Ellos eran aquellos que hemos escuchado que agarraban los vientres de las mujeres, los cortaban. Así, las mujeres embarazadas los cortaban y sacaban a los niños y los partían en dos. El niño lo estrellaban contra las peñas. Y ellos eran los medos persas. Después de ellos iba a venir a reinar el siguiente imperio, que son los griegos. Los griegos ocupan... ¿Estás ya aquí? Sí, aquí. Los griegos ocupan los muslos y la cadera, o como dice ahí, vientres y muslos. Los griegos fueron conocidos por la velocidad en la que ellos atacaban.
Ellos no llegaban y hacían sitios. Ellos llegaban y lo más que se estaban ahí era una semana. A ellos no les gustaba estar haciendo muchos sitios, sino que ellos llegaban, arrasaban y destruían todo a su paso. Por eso es que ocupan los muslos, porque los muslos es un significado de velocidad, pero es bronce. En realidad a los griegos se les conoció bastante por manipular el bronce, por todas las armas y los artilugios que ellos supieron hacer con el bronce. Después de los griegos iban a venir los romanos a conquistar. Ahora tenemos que notar otra vez que los romanos ocupan dos pies, dos diferentes reinos. Esto incluso es un detalle de parte de Dios diciendo que el reino de Roma se iba a dividir en dos. No me acuerdo muy bien de los nombres, creo que ya me acordé, es Diocleciano y Maximino, quienes se encargaron de dividir el reino en dos, en Oriente y en Occidente, representando dos piernas diferentes, pero son de hierro. Ahora, como dice ahí la profecía, el hierro desmenuza todo. Roma fue así. Roma se encargó de desmenuzar a todos y no dejar a pueblos que fueran libres. Ahora, lo curioso y mi parte favorita es lo que sucede después. Dice que el siguiente reino son los pies y es hierro y barro, o sea, son combinados. Y si ustedes ven en la imagen acá, no sé si se ve muy bien por los detalles, pero es una forma, como una aleación de lodo y hierro que trataron de hacer para representar los pies, representando que iba a tener la influencia y la fuerza de Roma, pero no iba a ser Roma. ¿Por qué es de mis favoritas? Porque el significado profético es grande. Esto significa, esta es la prueba de que Roma es la que fue, la que nunca dejó de ser y la que volverá a ser. ¿Vieron eso en Apocalipsis? Sí, es que al respecto hay que recalcar, Babilonia, aun cuando fue superior que los medo-persas conquistaron a Babilonia. De igual forma, los griegos conquistaron a los medo-persas. Y también de igual forma, los romanos conquistaron a los griegos. Pero nunca nadie conquistó a los romanos. Roma dejó de ser, simple y sencillamente. Y sé que los más estudiosos o los acuciosos pueden ahora estar preguntando, ¿en serio? O sea que Roma no fue conquistada igual que todos los otros imperios. No, nadie. Y entonces, ¿cómo dejó de ser? Es que el paganismo, el homosexualismo y la depravación que Roma vivió fue tal que los llevó a niveles de locura. Una de esas locuras mayúsculas es cuando Nerón es el que quema la ciudad. Sí, por arte. Imagine, yo creo que no lo vamos a ocupar, ¿verdad? No. Sí. Pero ellos la ya piedra, lo han visto. sí, para ya ahora. lo vieron. La piedra es con lo que terminas. Sí. Si lo regresas, esta es una parte que yo no dejo de sorprenderme y de decir, ya vimos todas las locuras en el mundo. Imagínense, de hecho, para aquellos de ustedes que ignoran esto, Nerón le gustaba el teatro, que era, por cierto, una profesión en ese entonces que surgía o que florecía, estaba de moda, y él se decía a sí mismo un artista. Entonces, para ganar reputación, decidió quemar Roma, pero decidió quemarla de verdad, y luego culpar a los cristianos, para él ver toda la ciudad como una obra de arte. Sé que todos deben estar diciendo, igual que lo digo yo, ese era un nivel de locura mayúscula. Bueno, eso era Roma. Sí, y ahora quiero resaltar algunas cosas para que ustedes y yo entendamos que realmente estamos bien cerca del fin. Porque durante 19 siglos no existió una unión entre todas las naciones europeas,
Pero en el siglo XX se formó algo que todos conocemos como la Unión Europea. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque los pies tienen 10 dedos, que luego vamos a ver que son 10 cuernos, que representan a las 10 ciudades o a las 10, los 10 imperios que se van a unir. Los 10 reinos Reinos que se van a unir. que recién vimos en Apocalipsis. Sí, que anuncian que el fin está cerca. Entonces, en el siglo XX empieza a correr esa rueda, dándole la oportunidad a que exista la unión de esos 10 reinos que serán la catapulta del anticristo. Aunque note que no estamos diciendo que es la Unión Europea, estamos diciendo que apunta. Apunta y A sobre, que puede ser y sobre, la Unión y sobre todo Europea. por esto, las oficinas centrales están en Roma. Después de haber creado la Unión Europea, ellos crearon su propia ciudad en Roma que se llama algo, no me acuerdo, y ahí es donde tienen sus oficinas centrales y es la ciudad más avanzada tecnológicamente de toda Italia. Es que no hay, mire, pueden especular por averiguar los nombres de la religión falsa, si es que tiene un nombre o varios, pueden especular por fechas, pueden especular por lo que quieran, pero nadie se le ocurre especular que cuál es la nación que constituirá este imperio. Es Roma, punto. Sí. Y está en Europa. Y sí, entonces el punto es, Roma sigue siendo influencia en el gobierno o en la Unión Europea en sí. En el mundo. En el mundo en general. Eso nos debería de alertar a todos nosotros. Creo que ahorita son 12 países que están en la Unión Europea, ¿verdad? Entran y salen, Sí. salen, se ponen Entonces, 13, 14, bajan a 9. Si alguna vez llegan a escuchar que hay 10, empecemos a orar. No, ya no vamos a estar. Sí, ya no vamos a estar quizás. Bueno, y la última parte del sueño. Antes de la última parte, ¿habrán preguntas? Sí, preguntan cuál era el rey de los de plata. Los medo-persas. ¿Quién los conquistó? Ciro y Darío. Y que no entendieron quién era el barro. El barro es Roma. Y la idea Y un montón de reinos. de que sea barro con hierro es que el barro con hierro no puede ser mezclado, no se convierte en una aleación. Decimos una especie de aleación en forma sarcástica, pero jamás se va a unir el barro con hierro. También dice de que esa alianza es débil. A eso se refiere. Bien, hasta ahí. No, hermana Yesenia pregunta, ¿será que los sueños se pueden considerar como una forma en que Dios los hable? Porque la manera primordial es la Biblia, pero Él utiliza también otras formas, como por ejemplo a través de la naturaleza, de los niños, de otras personas. Sí, dejamos muy en claro al principio de que Dios es Dios y nadie limitará la forma en cómo Él va a hablarnos. Y que si creemos que Dios puede hablarnos de cualquier manera, sueños, la naturaleza misma, o un necio predicador como yo, Dios habla de cualesquiera formas. Pero hoy en la época de la gracia, que tenemos este bendito libro, ninguna de las otras formas puede compararse con ello. Entonces la plenitud de la palabra de Dios y la confianza está aquí. ¿Para qué voy a preguntarme si es de Dios o no es de Dios cuando está aquí, sabes? Sí. Y en tu experiencia, mientras creces como siervo, llegó alguien a hablar conmigo años atrás y me dijo, pastor, necesito ayuda. He soñado y estoy convencido que esto es de Dios. Quiero que usted me escuche. Entonces yo por respeto escuché el sueño y después de que me dijo el sueño, me dijo, por favor, ¿puede interpretármelo? Y yo sonreí y le dije, no puedo. Él se enfadó. Me dijo, pero yo quería oír su opinión. No tengo, hermano, el don de interpretación de sueños. Si Dios quiere dármelo, todavía no me lo ha dado, pero estoy seguro que por hoy no lo tengo. Lo único que
tal vez tengo es el don de estudiar la Biblia junto a usted, pero eso no lo sé. Y se incomodó. Le insistí. ¿Por qué anda buscando quien le interprete el sueño si usted dice que Dios se lo dio? No creo que Dios quiera decirle algo para que usted no lo entienda. En el caso de Daniel es porque había algo. Bueno, ¿y por qué quería dárselo a Nabucodonosor, por cierto, para responderlo? Lo que sucede es que ya hablamos de eso. No, pero no dijimos por qué a Nabucodonosor. Sí, es que era el segundo año en el reinado de Nabucodonosor y como un rey nuevo de todo el mundo conocido, de un imperio, él no sabía qué hacer. ¿Pero por qué para él? Entonces, porque estaba preocupado. Entonces, Dios le muestra el futuro porque Dios iba a ser a Nabucodonosor su siervo. Exacto. Porque Dios estaba por tocar el corazón de Nabucodonosor y este se convirtiera a él. Mira, ¿sabes que de todos estos grandes emperadores, varios se convirtieron? Nabucodonosor, Sí. Nabucodonosor, Ciro, Darío. Los que tuvieron contacto con Daniel, no lo pensé antes. Sí. No creo que Alejandro Magno, porque he leído que blasfemó. Tuvo acceso al a Dios, pero sí blasfemó. Los romanos ni en broma. Sí. Bueno. Pero no terminé el sueño. El sueño acaba con una piedra no cortada por hombres que viene y destruye la estatua. Eso es Jesús. Esa piedra es Jesús, no cortada por hombres, porque va a venir a destruir en la gran tribulación el reinado gentil del que yo les comenté ayer, que escatológicamente es el tiempo en el que Dios usa personas gentiles para gobernar. Ahora, quiero que noten que esta piedra no fue cortada por hombres. Eso significa que la venida de Jesús no va a ser por acciones humanas. La venida de Jesús va a ser cuando Dios quiera o cuando Él quiera. Nosotros no podemos hacer nada para apresurar o para retrasar la venida de Él. Por eso dice no cortada por hombres. Los hombres no tienen nada que ver en la venida de Jesús. Y obviamente esta se refiere a la segunda venida porque trae juicio y destrucción. Entonces, ahí terminamos con la interpretación del sueño. Les dije hace unos minutos que Jesús está en este libro, pero ahora voy a ser más explícito. Lo cierto es que todo este libro habla de nuestro Señor Jesucristo. Él es el protagonista de este libro. Y la razón de estos sueños también era glorificar a nuestro Señor. Dejar muy en claro que Dios quita y pone reyes, pero el Rey de todos los reyes es nuestro Señor y Salvador. Ahora, si ustedes han estado poniendo atención a la transmisión o a todo este tiempo, si ustedes vinieron temprano, como hablamos que iba a suceder, si ustedes han santificado este tiempo para escuchar a Dios, no a dos simples e inútiles instructores, sino a Dios, entonces ustedes se van a dar cuenta de esto. Hemos hablado sobre personas preocupadas porque no saben lo que será de ellos en el futuro. Hemos hablado lo que esas personas hicieron para calmar su preocupación y hemos hablado la verdad que más impactó la vida de esas personas en este capítulo. Y la verdad que más impactó la vida de esas personas fue creer y estar seguros de que Dios es soberano y darse cuenta que las cosas que sucedan en el futuro para Dios ya sucedieron. Dios no está adivinando o no está pensando, no sé qué voy a hacer. Para Él ya sucedió el futuro. Por eso es que Él tiene el control. Entonces, si ustedes y yo nos estamos preocupando bastante en este tiempo de cuarentena, de que no sabemos qué vamos a hacer en el futuro, que ya no aguantamos estar así, déjenme recordarles lo que vimos hoy. Pasar un tiempo en oración, no preocuparnos, sino pasar un tiempo en oración, en adoración, para recordar y creer que Dios es soberano por lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Si les está pasando como Nabucodonosor, que pierden el sueño, ya saben qué es. Es que no han pasado tiempo en oración.
La pregunta 7, de hecho, nos deja cerrar esta noche. Pero antes hay más, dice Jenny. El hermano Steve dice que también la batalla fue ganada cuando Daniel oró con sus amigos. Sí. Los amigos de oración son una bendición. Muy cierto, los amigos en oración son una bendición y por eso hemos batallado durante 40 días animándoles a usar la tecnología para hablar con sus amigos, para orar con ellos, porque eso es una bendición grande. ¿Algo más, Jenny? La pregunta 7 dice que finalmente, ¿a quién le da la gloria este sueño y este capítulo? Amén, a Dios. Daniel, ¿a quién glorifica? A Dios. En todo dice, es Dios el que dio la interpretación. Incluso un gentil que no conocía a Dios le da la gloria a Dios. Que en este primer capítulo, digo primero en cuando Nabucodonosor interviene, glorifica a Dios. En los últimos versos. Reconoce que Dice, Dios es el rey, el Dios de dioses. Quiero verlo. En los últimos versos. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y le hizo gobernador de la provincia y jefe supremo. No, el 46. 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes de incienso. Y dijo, ciertamente el Dios vuestro es el Dios de dioses y Señor. ¡Wow! Desde este primer momento, Nabucodonosor empezó a quebrarse. Estoy sonriendo porque no se quebró del todo. Sí, ya después comete un gran error. Ya lo veremos que dice, bueno, este es Dios, pero yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Ahora, mira esta última analogía mía. Yo pienso que Daniel y sus amigos oraron por Nabucodonosor antes de esto que esto sucediera. Y pasaron orando porque Nabucodonosor conociera a Dios. Para Dios no es ningún problema quebrar y hablarle a personas tan duras como Nabucodonosor, si tan siquiera nosotros ocupáramos las armas que se nos han dado, como la oración. Estoy hablando de sus amigos o sus familiares, que ustedes creen que es imposible que se dobleguen a Dios. Aquí dice que Nabucodonosor se humilló delante de él y se postró sobre su rostro. De hecho, como lo diré de forma genérica, no estoy rompiendo ningún código de ética. Pero saben que no existió en los primeros 36 días. Bueno, creo que 2 o 3 días no. No recibí en los otros 30 y algo sí. Recibí un texto de algún hermano, de alguna hermana, de algún joven diciendo, pastor, no sé qué hacer con fulano, no quiere volver su rostro a Dios. Aún en este tiempo. Y no estaba hablando de personas como Nabucodonosor, que nunca supieron de Dios. Está hablando de personas que sí, parece, tienen temor de Dios porque han llegado a la iglesia o se congregan. Pero obviamente sus corazones son como el de Nabucodonosor al inicio, que dicen, sí, Dios es el Dios de dioses, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Quiera Dios que ese no sea su caso, que usted y yo rindamos nuestra voluntad al Señor. Oremos. Señor, te agradecemos este tiempo en donde tu palabra ministra nuestras vidas, en donde estamos conociendo sobre profecía, sobre el libro de Daniel. Especialmente te rogamos por nuestros amigos y familiares que están como Nabucodonosor. Reconocen a Dios, pero no se rinden ante Dios. Quieren seguir haciendo su voluntad. Por favor, toca sus vidas. Y Señor, a los que ya has tocado nuestras vidas, ayúdanos a ser humildes, a ser obedientes y especialmente a aprender a descansar en ti. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque la promesa dice que siempre nos sostendrás con la diestra de tu justicia.
Gracias porque nos alientas a no desmayar, porque estás con nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo se glorifique en las familias de los que están conectados y que tu palabra quiebre el corazón de aquellos que están duros. Que esa piedra que no fue cortada con mano de hombre, corte también el corazón de esas personas que tienen un corazón duro. En Cristo Jesús. Amén.